Hola, mi compañera y yo les hablaremos sobre la interculturalidad y derechos humanos. La interculturalidad y los derechos humanos están estrechamente relacionados, ya que ambos promueven el respeto, la igualdad y la convivencia pacíficamente entre las personas. La interculturalidad se refiere al diálogo y la convivencia respetuosa entre diferentes culturas, reconociendo que todas tienen el mismo valor. No se trata solo de tolerar las diferencias, sino de aprender unas de otras, compartir conocimientos y construir una sociedad más justa e equivalente. Por su parte, los derechos humanos son los principios liberantes básicas que todas las personas poseen por el solo hecho de ser humanas, sin importar su origen, lengua, región, género o cultura. En resumen, la interculturalidad busca comprender la diversidad cultural y dar paso al discurso multicultural. Es un medio para mostrar los procesos globales que afectan la vida cotidiana de los pueblos originarios, quienes sufren constantemente violaciones a sus derechos, y entregan los enfoques de interculturalidad y derechos humanos, garantizando una comprensión integral de sus demandas y su inclusión de agenda política. El artículo analiza las nuevas realidades de los pueblos originarios a partir de dos enfoques: interculturalidad y derechos humanos. Ambos permiten entender su cosmovisión, sus formas de vida y la manera en que buscan ser reconocidos como parte esencial de la nación. La interculturalidad implica el respeto pleno de los derechos culturales y el diseño de políticas públicas que promueven el bienestar y el desarrollo humano. La diversidad cultural de México es una de las más grandes del mundo. Se refleja en la gran variedad en pueblos indígenas, tradiciones, lenguas, costumbres, gastronomía, música y formas de vida que existen en el país. México cuenta con 68 pueblos indígenas reconocidos oficialmente, cada uno con sus propias lenguas, vestimenta, creencias y modos de organización social. Además, la mezcla entre las culturas indígenas, la española y otras influencias del mundo ha dado lugar a una cultura mestiza única. Esta diversidad cultural representa una riqueza invaluable, ya que muestra la historia, la identidad y la creatividad del pueblo mexicano, fomentando el respeto y el orgullo por las diferentes formas de ser y vivir dentro del mismo país. Concepto de interculturalidad. La interculturalidad representa la búsqueda de inclusión y participación de los pueblos indígenas en la vida política y social. Es un llamado a escuchar sus voces y reconocerlos como actores activos de la nación. Según Federico Navarrete, los pueblos indígenas buscan ser miembros reconocidos con capacidad de autogobierno y respeto a sus tradiciones. Crítica al enfoque cultural. Una crítica al enfoque cultural es que, aunque busca valorar y comprender las diferencias entre grupos humanos, a veces puede caer en la generalización o el estereotipo, es decir, es correr el riesgo de ver culturas como algo fijo o cerrado, cuando en realidad son dinámicas y cambiantes. Otra crítica importante es que en algunos casos el enfoque cultural se usa para justificar desigualdades o excluir a ciertos grupos, en lugar de promover la igualdad y el respeto. Por eso se propone que el enfoque cultural se complemente con una visión intercultural que no solo reconozca la diversidad, sino que también promueva el diálogo, la equidad y la transformación social. Interculturalidad como diálogo. Luis Enrique López explica cómo la interculturalidad surge como desafío al diálogo y respeto entre culturas diversas. La interculturalidad latinoamericana nace de contextos indígenas invisibilizados, buscando mejorar la calidad de vida y reinventar el modelo de Estado-nación. El Estado debe reconocer la diversidad cultural como un eje de desarrollo social. Importancia de las políticas públicas. Las políticas públicas son instrumentos del gobierno para planear y ejecutar acciones que garanticen justicia y equidad. Deben incorporar el enfoque de derechos humanos e interculturalidad, como asegurar igualdad en el acceso a bienes y servicios. Una política pública efectiva traduce los ideales de la justicia en acciones concretas. Participación ciudadana. La participación de la población es esencial para el éxito de las políticas públicas. Cuando la sociedad conoce sus derechos, puede exigir que las acciones gubernamentales sean justas y efectivas. El desconocimiento, en cambio, genera aceptación de políticas que perpetúan desigualdad y discriminación.
Derechos humanos e inclusión. Las políticas públicas deben basarse en los principios de justicia, equidad y dignidad. Luigi Ferrajali define los derechos humanos como universales, inalienables e indisponibles. Sin embargo, su cumplimiento requiere reconocer la diversidad cultural del país e incluir la perspectiva intercultural en las acciones del Estado. La sociedad pluricultural, un mosaico de diversidad y riqueza. Una sociedad pluricultural es aquella en la que coexisten diferentes culturas, etnias, religiones y tradiciones, todas ellas con igual valor y dignidad. En este tipo de sociedad, la diversidad no se considera un obstáculo, sino una fuente de riqueza y fortaleza. Sus características son diversidad cultural, coexistencia de diferentes culturas, lenguas y tradiciones, inclusión y equidad. Todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Respeto y tolerancia. Se valora y respeta la diversidad sin discriminación ni prejuicios. Intercambio y diálogo. Se fomenta el intercambio cultural y el diálogo entre diferentes comunidades. Ventajas de una sociedad pluricultural. Innovación y creatividad. La diversidad cultural fomenta la innovación y la creatividad. Enriquecimiento cultural. La convivencia con diferentes culturas enriquece la perspectiva y la comprensión del mundo. Desarrollo económico. La diversidad cultural puede atraer turismo, inversión y talento. Cohesión social. La inclusión y el respeto fomentan la cohesión social y la paz. Sus desafíos y oportunidades son superar prejuicios y estereotipos. Es importante educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de la diversidad. Fomentar la inclusión, garantizar que todas las personas tengan acceso a oportunidades y recursos. Gestionar conflictos, establecer mecanismos para resolver conflictos de manera pacífica y justa. La discriminación persistente es un problema y complejo que afecta a muchas personas en todo el mundo. Sus tipos de discriminación persistente son discriminación racial. Se basa en la raza o el origen étnico de una persona. Discriminación de género. Se basa en el género o en la identidad de género de una persona. De discriminación por orientación sexual se basa en la orientación sexual de una persona. Discriminación por discapacidad se basa en la discapacidad o condición médica de una persona. Discriminación por edad se basa en la edad de una persona. Sus efectos son impacto en la salud mental. La discriminación puede causar estrés, ansiedad y depresión. Limitaciones en las oportunidades. La discriminación puede limitar las oportunidades educativas y laborales. Aislamiento social. La discriminación puede llevar al aislamiento y la inclusión social. La violencia y el acoso. La discriminación puede llevar a la violencia y al acoso. Los retos actuales en México. Violencia y discriminación. La violencia y la discriminación hacia grupos vulnerables como la comunidad LGTB, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad siguen siendo problemas graves. Las desigualdades de género en el ámbito laboral y político es un desafío persistente, con brechas salariales y falta de acceso a posiciones de liderazgo para las mujeres. Sus accesos a la justicia.
la falta de acceso a la justicia para grupos vulnerables como pueblos indígenas y personas con discapacidad es un reto significativo. Sus desplazamientos forzado y despojo afectan a comunidades indígenas poniendo en peligro su supervivencia cultural y económica. Corrupción e impunidad. La corrupción y la impunidad son obstáculos importantes para la protección de los derechos en México. Educación y salud. La falta de acceso a educación y salud de calidad es un desafío en comunidades marginadas. El cambio climático afecta a comunidades vulnerables, especialmente a pueblos indígenas que dependen directamente de sus tierras y recursos naturales. En conclusión de estos temas, la sociedad pluricultural, la discriminación persistente y los retos actuales en México revelan la complejidad y la profundidad de los problemas que enfrentan diferentes grupos vulnerables. La discriminación y la violencia hace estos grupos con problemas graves y persistentes que requieren atención inmediata y sostenida. Los hallazgos claves de estas, la discriminación y la violencia hacia grupos vulnerables son problemas sistémicos que requieren una atención integral y sostenida. La sociedad pluricultural es un mosaico de diversas riquezas, pero también enfrentan desafíos para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos. Los retos actuales en México y en la comunidad LGTB requieren una respuesta coordinada y efectiva de los sectores público, privado y social. Las recomendaciones son fortalecer las políticas y prácticas inclusivas que promueven la igualdad y la justicia para todos. Incrementar la conciencia y la educación sobre la diversidad y la inclusión para reducir la discriminación y la violencia. Proporcionar apoyo y recursos a los grupos vulnerables para que puedan acceder a oportunidades y servicios de calidad. Fomentar la colaboración y la coordinación entre los sectores públicos, privados y sociales para abordar los retos actuales de manera efectiva. Para esto, es importante que todos los sectores de la sociedad se unan para abordar los problemas de discriminación y violencia hacia grupos vulnerables.